Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmony. El día de hoy vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado el otro día, titulado Las reglas de Miller. Y vamos a analizar la primera regla de ellas. Este va a ser nuestro segundo estudio. Vamos a analizar cuál es la relación de esta primera regla o qué es lo que nos provee al momento de estar estudiando su palabra. Así que vamos a analizar algunos textos tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía para profundizar en este tema. Y antes de continuar, les invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir sabiduría de lo alto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya y nos guíe al momento de utilizar estos textos, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, y que todos juntos nos den la más hermosa de las armonías. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros, tanto de aquellos hermanos que nos están viendo, como de mí, Padre. Te ruego que tus palabras estén en mí y me ayudes a hablar, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el tema anterior lo que estuvimos viendo fue una recomendación de Dios. Vimos que nuestro Dios nos ha hecho una recomendación a través del Espíritu de Profecía, en el cual nos invita a todos que estemos predicando el mensaje del tercer ángel a que utilicemos las reglas que le fueron dadas a Miller. Y me gustaría volver a leer estas reglas para mantenerlas en mente. Quizás la voy a estar leyendo en cada uno de los estudios que tengamos, para que la tengamos muy en mente. Y el testimonio dice así: quienes se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Noten que aquellos que están proclamando este mensaje están usando esta forma de estudio o este plan de estudio que Miller usó. En el libro titulado Puntos de vista de las profecías y cronología profética, padre Miller ofrece las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Noten que a pesar de que estas reglas son bastante sencillas, quizás para cualquier hombre, que al igual que posiblemente que Naamán, digamos, no son mejores otros ríos que al que me enviaron, quizás hay otras reglas que posiblemente para los ojos humanos puedan ser mucho mejores, pero Dios ha dispuesto estas reglas por ser simples. Pero noten la cualidad que tienen o las cualidades que tienen estas reglas. Dice que son inteligentes e importantes y son usadas para el estudio e interpretación de la Biblia. Así que podemos estar seguros que estas reglas nos van a ayudar a tener una clara comprensión de las Escrituras. Y aquí el testimonio o el Espíritu de Profecía nos cita 5 de las reglas. No las voy a leer porque las vamos a ir analizando cada una de ellas, pero el testimonio, a pesar de que solamente nos presenta 5, no quiere decir que solamente estas 5 son las que deben de ser utilizadas y las demás no. Al contrario, el mismo texto nos dice que lo mencionado arriba es solo una porción de estas reglas. Quiere decir que hay más reglas, pero solamente se usaron estas para este testimonio, para presentarlas o llevarnos de este lugar a aquellas reglas. Y dice, y en nuestro estudio de la Biblia, todos haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Es notable ver de que estas reglas no son para una cierta clase de personas o para un cierto nivel académico, sino que todos debemos de usarlas independientemente de nuestro estatus, nuestra condición o nuestra educación. Estas reglas son necesarias porque con ellas vamos a llegar a un estudio y a una comprensión de la Biblia mucho mejor. Así que vamos a leer la primera regla. ¿De qué trata? La primera regla nos dice: cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. Esta primera regla lo que nos dice es que todo en la Biblia, cada palabra, cada historia, todo está relacionado sobre el tema presentado. El tema presentado pueden ser muchos, puede ser de Babilonia, puede ser de Elías, puede ser de Juan o de cualquier otro tema. Cada uno de esos temas tiene una relación con otros que nos está presentando la Biblia, así que debemos de unir todos estos estudios o todas estas historias para ver qué nos quiere dar a entender la Biblia sobre ese punto, sobre ese tema. Un ejemplo de ello, por ejemplo, podríamos decir Babilonia. Si queremos saber quién es Babilonia,
pues debemos de juntar todos aquellos textos que tengan relación con Babilonia para entender qué es lo que nos presenta la Biblia sobre ese tema. El texto de prueba o la prueba que usó Miller para entender esta regla fue Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Es muy interesante esto porque este texto sirve para afirmar de que la ley de Dios sigue estando vigente, no se ha abolido, pero al mismo tiempo Miller vio algo aquí, o mejor dicho, Dios guió la mente de Miller para ver algo aquí, que este texto nos habla de la relación que existe entre una palabra y otra. Sobre todo noten esta pequeña parte. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Toda la escritura tiene que cumplirse, tanto las jotas como las tildes, y nos vamos a enfocar por el momento en esto. ¿Qué es la jota y qué es la tilde y por qué Jesús las menciona en este momento? ¿Y cuál es la conexión que existe entre este texto de Mateo 5:18 con la primera regla de la concordancia Strong? Para analizar bien de qué se trataba cada una de estas palabras. Y la palabra jota o iota es de origen hebreo y es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Y iota es nombre de la 8ª letra del alfabeto griego. Dice, puesta figurativamente por una pequeña parte de cualquier cosa. Es decir, cuando se está utilizando la palabra jota en este texto o en cualquier otra parte, se refiere a pequeñas partes de cualquier cosa, de lo que sea. Es algo pequeño, es una pequeña parte. Entonces quiere decir que Cristo está diciendo que aún las cosas más pequeñas de la ley tienen que llegar a cumplirse. Y la palabra tilde, queraya, es del femenino y es un derivado de la palabra G2768. Recuerden que cuando se ve G en la concordancia Strong se refiere a palabras griegas y cuando es H a palabras hebreas. Así que está relacionado tanto esta palabra de tilde con la G2768 y no estaría de más si analizamos de qué trata también esa palabra. Dice que esta palabra es algo parecido a cuerno y en el ápex de una letra hebrea está figurativamente la partícula más pequeña. Esa es la tilde, es la partícula más pequeña y hay una diferencia entre J y tilde. La J es una parte pequeña, pero la tilde es la partícula más pequeña, o sea, es algo más pequeño que J, lo cual indica que a pesar de que en la Biblia se nos muestren cosas que posiblemente para nosotros no sean tan relevantes o tan importantes, todas tienen que llegar a un cumplimiento y forman parte de la gran estructura que Dios nos está mostrando en su palabra. Esto indica que nosotros no podemos estar desechando cosas de la Biblia solamente porque nosotros no le hemos encontrado el sentido o el significado. Es por ello que debemos de usar estas reglas para entender la relación que hay entre una y otra. Así que por esta razón Miller utilizó este texto para mostrar que todo tiene una relación porque todo tiene que llegar a cumplirse. Y como hay cosas que no pueden cumplirse sin que antes hayan pasado otras, todo está relacionado prácticamente. Así que estas son las dos palabras que utilizó Miller en este estudio. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía respecto a estas reglas? Vamos a anotar cada palabra. Dice, una vez buscadas y reunidas, haciendo referencia a los textos bíblicos o versículos, dice, corresponderán perfectamente unas con otras. Nada en la Biblia está nada más porque sí, sino que todas las palabras fueron escogidas por Dios para que las usáramos y uniéramos unas con otras, buscáramos la relación y las uniéramos en perfecta armonía. Ahora noten lo que está subrayado, dice, cada evangelio es un complemento de los demás. Nosotros no podemos decidir qué libro es bueno, qué libro no, qué libro necesitamos o qué otro no. No podemos decir, por ejemplo, que Génesis no es necesario, o que los libros de Crónicas no son necesarios, o que Apocalipsis no es necesario. Todos los libros son un complemento de todos. Todos se necesitan para entender la palabra. Si no, es como que si quitáramos
una pieza de un gran rompecabezas. Nos haría falta esa pieza para completar todo. Por eso es que no debemos desechar nada. Tenemos que usarlo todo para entender la misma escritura. Sigue diciendo, cada profecía una explicación de la otra. Hay profecías en la Biblia que ya han tenido un cumplimiento en el pasado. Mas, sin embargo, no quiere decir que no podamos utilizarlas para explicar otras. Un ejemplo de ello es el periodo profético de 1260 años del cuerno pequeño del papado. Si nosotros vemos en el espíritu de profecía, nos menciona que esos 1260 años están relacionados con los 60 años de cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia. Ahora, ¿qué relación hay entre esta historia y la otra? Porque pareciera ser que no hay relación entre 1260 y 70, son números diferentes, tiempos proféticos distintos, pero todos los eventos o los sucesos que estaban pasando en ese momento concuerdan perfectamente unas con otras. Un ejemplo, el pueblo de Judá o el Israel literal fue llevado en cautividad literal por la Babilonia literal. De la misma manera, el pueblo de Dios espiritual fue llevado cautivo espiritualmente por la Babilonia espiritual, que fue el papado. Así vemos una relación que hay entre una profecía pasada y una profecía que hace algo de tiempo ocurrió. Es decir, ambas están relacionadas y nos está hablando del mismo. Quiere decir que estas dos historias nos pueden estar ilustrando o explicando el tiempo final, lo que hará el papado en este último tiempo. Así que cada profecía es una explicación de la otra. No porque ya haya pasado una profecía quiere decir que ya no tenga algo que nos pueda decir. Sigue diciendo el texto, cada verdad el desarrollo de otra verdad. Hay muchos hoy en día que dicen de que tienen nueva luz o nuevo conocimiento, etc. Pero este texto lo que nos dice es que toda aquella nueva luz o toda aquella nueva verdad que surja debe de estar basada en las verdades pasadas. Es decir, si hay una nueva luz que se está anunciando dentro del pueblo, mas sin embargo no está relacionada a las antiguas verdades que se han entendido, quiere decir que esa nueva luz no es verdadera. Continúa diciendo el texto, el Evangelio explica los símbolos del sistema judaico, y todo eso nosotros lo sabemos. Sabemos que cada parte de la Escritura está hablando acerca de Cristo. Ahora noten el siguiente párrafo. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su relación. Aquí lo que nosotros estamos observando es el hecho de que cada una de las historias que Dios ha mostrado en su palabra, todas tienen una relación, unas con otras de alguna forma. Así que eso es lo que les voy a mostrar. Voy a mostrar acerca de una historia. Más bien van a ser 3 historias o 3 hechos para que notemos esa relación. Porque noten lo que sigue diciendo. Y la estructura completa. Hay una estructura completa de la historia que Dios ya la ha ordenado. Y esa estructura completa Dios la muestra a través de todas aquellas historias, todas aquellas profecías que están en su palabra. Dice, tanto en su propósito como en su ejecución, da testimonio de su autor. Únicamente el Ser Infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. Esto se encuentra en el libro de la Educación, capítulo 13, página 112, párrafo 1. Y así es como termina este párrafo, diciendo que solamente Dios pudo hacer que toda la historia estuviera tan perfectamente alineada con cada una de las historias de la Biblia, que es muy difícil que el pueblo de Dios se pierda si entiende claramente cada uno de estos paralelos. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo cada uno de los hechos de la Biblia tienen una relación unos con otros, y vamos a ver este tema. Recuerden la primera regla. La Biblia puede darnos entendimiento sobre cada uno de los temas que nos presenta. En este caso hay un tema que la Biblia nos presenta, y es el de los 3 enemigos del pueblo de Dios. Así que la Biblia, a través de esta primera regla, nos está diciendo de que si queremos estudiar acerca de los 3 enemigos del pueblo de Dios, debemos de entender de que todas las historias que hablen acerca de 3 enemigos tienen que estar relacionadas de alguna u de otra manera.
Así que vamos a comenzar. Primero vamos a observar la línea de Elías Tisbita. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 32. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Aquí tenemos al rey Acab. Tenemos al primer enemigo del pueblo de Dios y más adelante vamos a ver por qué. Verso 31. Y sucedió como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel. Hasta aquí pareciera ser que no hay ningún problema. Viene enseguida que esta mujer Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y a causa de esta mujer que no era del pueblo de Dios, Acab fue y sirvió a Baal. Sabemos que en la Biblia Baal representa al dios Sol o la adoración del domingo, así que prácticamente era una ley dominical en el pueblo de Israel lo que se estaba permitiendo. Así que prácticamente era una ley dominical que se estaba metiendo al pueblo de Dios. Noten Primera de Reyes capítulo 18 versículo 13, aquí es donde menciono, o aquí está la razón por la cual Acab y Jezabel eran enemigos del pueblo de Dios. Noten lo que dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que dice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, de cómo escondí en una cueva a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los sustenté con pan y agua. Noten que aquí Jezabel se estaba encargando de matar a los profetas de Dios, a los profetas de Jehová. Ahora, ¿cómo es posible que Jezabel, siendo una mujer extranjera o ajena al pueblo de Dios, tuviera potestad para asesinar a los profetas de Jehová? Esto no lo pudo haber logrado sin que Acab, quien era el rey de Israel, esto no hubiese sucedido si él no le hubiese dado el poder a Jezabel. Quiere decir que Jezabel, por una parte, ella era la que ejecutaba la matanza, pero Acab estaba de acuerdo en hacerlo. Así que estos dos son enemigos del pueblo de Dios. Pero falta un tercer enemigo, y este lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo. Aquí está hablando Elías. Dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí está el tercer enemigo del pueblo de Dios, los profetas de Baal. Así que aquí ya tenemos reunidos a los tres enemigos. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal no eran adoradores de Dios, y eso se nota claramente. Así que los profetas de Baal son el tercer enemigo del pueblo de Dios. Entonces, haciendo un resumen, tenemos al primer enemigo Acab, que representa un poder civil. Tenemos a Jezabel, que representa un poder religioso. Y tenemos a los profetas de Baal, que también representan un poder religioso. Que los últimos dos, tanto Jezabel como los profetas de Baal, dependen de que Acab los esté apoyando. Si no, por sí solos no pueden hacer mucho. Así que estos tres se unen para poder atacar al pueblo de Dios. Vamos a ver otra línea. Esta es la línea de Juan el Bautista. Pero antes vamos a ver lo que dice Malaquías acerca de el anterior Elías, o posiblemente de un Elías que vendrá más adelante. Noten lo que dice Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte es importante porque el profeta está diciendo, pero sabemos todos que Elías ascendió al cielo. Así que, ¿a qué Elías se refiere el profeta? Si leemos Mateo 17, los versos 10 al 13, aquí hay una plática entre los discípulos y Jesús. Y noten cuál fue la pregunta que hicieron ellos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo,
¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Quiere decir, hermanos, que ese Elías que estaba profetizando Malaquías, que iba a venir, iba a ser Juan el Bautista. Y claro, vamos a ver que esto es solamente en una forma parcial, porque no tiene un cumplimiento completo en Juan el Bautista. Y ahorita vamos a ver por qué razón también. Así que si ustedes recuerdan, si Juan el Bautista está representando a Elías y Elías tuvo 3 enemigos, quiere decir que Juan el Bautista también debió de haber tenido 3 enemigos. Vamos a ver Mateo capítulo 14 versículos del 6 al 11. Dice, mas celebrándose el cumpleaños de Herodes, ahí tenemos 1, la hija, 2, de Herodías, 3 enemigos. Danzó delante de ellos y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen, y envió a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Así que claramente aquí estamos viendo la misma historia, en la que Herodías, su mujer, y la hija de Herodías, los 3 son enemigos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista puede representar al pueblo de Dios. Ahora, viendo estas 2 historias podemos ver de que hay 2 testigos que están mostrando que hay 3 enemigos que van a luchar contra el pueblo de Dios. Así que haciendo un resumen, tenemos a Herodes, el poder civil, tenemos a Herodías, su mujer, y tenemos a Salomé. Si notan, es prácticamente la misma historia, puesto que Jezabel quería matar a Elías, pero no lo logró. En cambio, Herodías sí lo logró a través de su hija. Vemos como un cambio en la historia en el cual ahora sí que estos 3 enemigos sí cumplen su objetivo, matar a aquel que representa al pueblo de Dios. Y vamos a ver esta última y tercera línea, la línea de el tercer Elías, o también conocida como los 144,000. ¿Por qué decimos que habrá un tercer Elías? Noten lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, ahí tenemos un enemigo, de la boca de la bestia, el segundo, y de la boca del falso profeta, el tercero, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿por qué decimos que estos 3 son enemigos? Noten lo que dice el siguiente verso, el 14. Porque son espíritus de demonios, y los demonios que son para Dios son los enemigos. Dice, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que estos demonios o estos 3 enemigos van a luchar contra el pueblo de Dios. Y como vimos en las historias pasadas, uniendo ahora sí historia con historia, podemos ver que al pueblo de Dios va a ser el tercer Elías, porque si con las otras 2 líneas, la de Elías y la de Juan el Bautista, ambos tuvieron 3 enemigos, y aquí vemos que hay 3 enemigos, quiere decir que también hay un tercer Elías, en representación de los 2 anteriores. Así pues, podemos observar que los 2 eventos pasados, del Elías Tisbita y del Juan el Bautista, se unen para formar la historia nuestra. Quiere decir que habrá algunos que, como Elías, no van a ver la muerte, y Dios los va a preservar para el día de su venida. Pero habrá otros, como Juan el Bautista, que van a perecer, van a morir, mas sin embargo Dios los va a resucitar en el día postrero. Así que, haciendo un resumen, tenemos al dragón, tenemos a la bestia y tenemos al falso profeta,
que estos tres son los que van a luchar contra ese Elías o contra los 144,000. Así que vamos a ver de manera general un diagrama acerca de los enemigos del pueblo de Dios. Tenemos al pueblo de Dios representado por Elías Tisbita y tenemos los tres enemigos. Tenemos también a Juan el Bautista en representación de Elías Tisbita. Tenemos también su poder civil y la Jezabel y Salomé. Tres enemigos. Y al final de nuestro tiempo también está el pueblo de Dios con el tercer Elías y también tenemos a tres enemigos. Ahora hay que entender esta relación. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Dice, una mera lectura superficial de la palabra de Dios será de escaso beneficio, porque cada declaración hecha en las sagradas páginas requiere un estudio cuidadoso. Entonces, al momento de que nosotros estamos estudiando, no debemos de ser de aquellos que solamente por unos 5, 6 o 10 minutos será suficiente para entender su palabra. Esto es erróneo. Se necesita, como menciona ahí, un estudio cuidadoso para poder entender de qué trata cada verso, cada capítulo, cada historia, cómo se relacionan una con otra. Y las lecturas superficiales no ayudan en nada. Recuerden que la Biblia no es un libro común. Es un libro que fue inspirado por Dios. Sigue diciendo el texto, es cierto que algunos pasajes no requieren tan seria concentración como otros, porque su significado es más evidente. Pero el estudiante de la palabra de Dios debiera tratar de comprender. Aquí es donde menciono de entender la relación, dice, debiera tratar de comprender la relación que existe entre un pasaje y otro. Desde este punto de vista, la primera regla está en armonía con lo que dice el espíritu de profecía, que nosotros debemos de encontrar esa relación. Quiere decir que hay historias que están prácticamente unidas, son complementos unas de otras y son necesarias colocarlas línea sobre línea para ir entendiendo toda la cadena de verdades que Dios nos está mostrando en esta generación. Por eso es que dice enseguida, hasta que la cadena de la verdad se manifieste ante su vista. Y solamente uniendo historia con historia nos vamos a dar cuenta de cuál va a ser el resultado final para esta generación. Dice, como las vetas del precioso metal están ocultas debajo de la superficie de la tierra, del mismo modo, las riquezas espirituales se hallan escondidas en el pasaje de la Sagrada Escritura, y es necesario el esfuerzo mental y la atención piadosa para descubrir el significado oculto de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a poder encontrar nada en la superficie. No es nada más darle una lectura superficial a la Biblia como un texto de historia, sino que hay que escarbar, hay que buscar en lo profundo para entender esas preciosas verdades que están guardadas y reservadas para aquellos que estudian con fe y esfuerzan, como menciona aquí, su mente y le dan una atención piadosa para entender esos significados ocultos que tiene Dios para nosotros. Noten lo que está subrayado. Que todo estudiante que aprecia el tesoro celestial esfuerce hasta el extremo sus facultades mentales y espirituales, y ahonde el socavón hasta la mina de la verdad, a fin de que pueda obtener el oro celestial, es decir, la sabiduría que ha de hacerlo sabio para la salvación. Así que aquí, hermanos, el mismo espíritu de profecía nos invita de qué cosas tan difíciles de entender que necesitamos llevar nuestras facultades mentales y espirituales a un extremo. Eso quiere decir que necesitamos pedir mucho en oración y leer mucho, estudiar mucho, buscar en diferentes partes, uniendo historia con historia, ver esas relaciones que hay entre un texto y otro. Esto está en el libro de La Educación Cristiana, capítulo 33, página 246, párrafo 1. Finalmente, vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía acerca de Miller respecto de esta primera regla. Dice el conflicto de los siglos. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Claramente, Miller utilizaba esta regla y él entendía que cada una de las historias estaban relacionadas, pero él tenía que buscar esa relación, y la única forma de hacerlo era
buscar las referencias con el asunto en cuestión, que fue prácticamente lo que hicimos hace un momento, de sacar el tema de los 3 enemigos de Dios y buscar en cada historia donde se habla de 3 enemigos que atacan al pueblo de Dios. Al final lo que hicimos fue juntar todos esos temas y vimos que todos hablan de lo mismo, solamente que con diferentes personajes o en diferentes historias o momentos de tiempo. El texto sigue diciendo, noten lo que está en negritas, dice reconocía, hablando de Miller reconocía cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto. Noten tan precisa esta forma de estudio o al utilizar estas reglas, porque aquí solamente, se está hablando un poco acerca de la primera regla, pero hay otras reglas que están relacionadas aquí en este texto, que más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, Miller lo que hacía era entender el sentido que estaba hablando el tema, es decir, él comprendía de lo que trataba el texto, y todo por tener en mente de que toda la Biblia está relacionada. Continúa diciendo, y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que aquí notamos cómo Miller, si él tenía alguna dificultad con el texto, lo único que hacía es reunir todos los textos que hablaran sobre el mismo tema y esa duda se iba. Pero noten lo que dice aquí. Él estaba estudiando continuamente. A medida que estudiaba, a medida de que él iba descubriendo verdad tras verdad. Y sobre todo, dice que oraba fervorosamente para conocer esas verdades. Es decir, él no tenía una lectura superficial de la Biblia. Él llevaba sus facultades mentales y espirituales al extremo para que Dios alumbrara su mente. Y así también, hermanos, al utilizar esta forma de estudio, nosotros vamos a poder entender aquellos textos que en su momento han sido difíciles de comprender. Así que, hermanos, la invitación en este tema es que estudiemos y usemos estas reglas de interpretación, que son, como dice el espíritu de profecía, simples, importantes, pero inteligentes. Así que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.